Hola a todos, mi nombre es María Alejandra Picón García, soy estudiante de Didáctica del Cálculo 2025-2 y en este video les quiero compartir la planeación titulada Explorando el cambio, Introducción a la función lineal. Esta planeación está pensada para los grados décimo, undécimo y también para cursos de precálculo. Tiene una duración de 4 horas, más o menos 2 clases. El objetivo es comprender el concepto de función lineal a partir de la observación, manipulación y modelación dinámica de una situación real. Cabe mencionar que se utilizará el software GeoGebra para la realización de las actividades. Como justificación al tema, se puede decir que la introducción al concepto de función exige una aproximación que respete su naturaleza epistemológica, dado que históricamente la noción de función no surgió como una fórmula algebraica, sino como una forma de describir cómo una magnitud cambia en relación con otra dentro de fenómenos reales, desde las variaciones de temperatura hasta los movimientos de los planetas. Y como la comprensión profunda del concepto de función es fundamental para cálculo 1 y para cualquier formación matemática que pretenda trabajar cambios, variación y modelación, se busca enseñarlo de manera diferente. Muchas dificultades presentadas en los estudiantes se originan cuando el concepto se introduce inicialmente a través de fórmulas algebraicas, pues los estudiantes memorizan reglas simbólicas sin generar una imagen real de lo que significa que una cantidad dependa de otra. Por eso, en esta clase se propone una ruta diferente, construir la noción de función desde la experiencia y la modelación dinámica, utilizando GeoGebra como herramienta de visualización interactiva. Esta metodología permite a los estudiantes experimentar, manipular y observar las relaciones de dependencia entre variables antes de formalizar el concepto, promoviendo así un aprendizaje más significativo y duradero. Los procesos que se pretenden trabajar son el de resolución de problemas, razonamiento y demostración, conexiones, representación, comunicación y modelación. En el proceso de resolución de problemas, se puede decir que este proceso se comienza a desarrollar desde el inicio, cuando los estudiantes se enfrentan a una situación en la que deben interpretar cómo cambia una magnitud respecto a otra a partir de una simulación en GeoGebra. La herramienta dinámica no solo les muestra el fenómeno, sino que les obliga a formular conjeturas, tomar decisiones y ajustar sus ideas a medida que manipulan los parámetros del modelo. El propósito es promover que los estudiantes identifiquen patrones de cambio y reconozcan la función como una herramienta para describir y explicar un fenómeno real. Así, resolver el problema exige interpretar la situación, explorar posibles relaciones y justificar por qué ciertas representaciones capturan adecuadamente la dinámica descrita. Por otro lado, el proceso de razonamiento y demostración aparece cuando los estudiantes deben justificar si la relación observada en el applet corresponde o no a una función. A través de la manipulación del modelo, los estudiantes generan conjeturas sobre la dependencia entre variables y se ven obligados a respaldarlas con argumentos basados en la coherencia del comportamiento observado. Así se fomenta un tipo de razonamiento esencial: comprender cómo la variación de una magnitud afecta a otra y justificar el sentido de esa relación. Este proceso contribuye a la epistemología del concepto de función, entendido históricamente como una herramienta para describir fenómenos de cambio antes de ser formalizado simbólicamente. La representación se desarrolla ampliamente durante la clase, pues los estudiantes pueden emplear diferentes formas para expresar la relación entre variables, como la forma verbal, describiendo el fenómeno; tabular, haciendo registro de valores obtenidos al manipular el applet; gráfica, observando el comportamiento de la variación; y eventualmente simbólica, cuando se introduce el modelo algebraico. El uso de GeoGebra facilita esta articulación, pues permite observar simultáneamente el fenómeno y su representación gráfica, favoreciendo la comprensión del concepto desde una perspectiva variada. Esta multiplicidad de registros es clave epistemológicamente, ya que la idea de función emergió precisamente de la necesidad de representar fenómenos de cambio de diferentes maneras. Asimismo, la comunicación se potencia a lo largo de la clase mediante discusiones guiadas donde los estudiantes deben explicar lo que observan, argumentar sus decisiones y contrastar sus interpretaciones con las de sus compañeros. La interacción alrededor del applet promueve un lenguaje matemático más preciso, pues los estudiantes deben referirse a variables, dependencias, regularidades y comportamientos del modelo. Además, comunicar sus observaciones les ayuda a modificar ideas intuitivas y consolidar la comprensión del concepto de función como relación de cambio. Las conexiones se fomentan de la siguiente manera. La actividad vincula ideas de covariación, representación y dependencia, elementos fundamentales
del cálculo. Asimismo, se conecta la matemática con fenómenos reales, mostrando que las funciones no son únicamente expresiones algebraicas, sino herramientas para modelar situaciones del mundo. Esta perspectiva se alinea con la evolución epistemológica del concepto. Las funciones surgieron para describir movimientos, cambios físicos y relaciones cuantitativas antes de que se formalizara su definición moderna. Así, los estudiantes comprenden la función de su origen práctico y conceptual, no solo desde su formalización simbólica. Por otro lado, la utilización del applet de GeoGebra, que simula situaciones reales, promueve el proceso de modelación matemática, al permitir que los estudiantes experimenten y observen fenómenos antes de formalizarlos. El contexto les ayuda a identificar magnitudes relevantes y distinguir variables independientes y dependientes. Al manipular los deslizadores, desarrollan el concepto de covariación, comprendiendo que el cambio en una magnitud produce un cambio correspondiente en otra. De esta manera se prepara el terreno para entender la función lineal como un modelo de cambio constante. También facilita la recolección y organización de datos en tablas numéricas, correspondiendo a la etapa de matematización, donde el fenómeno se representa con herramientas matemáticas. La gráfica generada permite visualizar relaciones entre variables y reconocer propiedades claves de la linealidad. Al comparar escenarios y modificar parámetros, los estudiantes formulan conjeturas, explican comportamientos y justifican afirmaciones. Cuando describen verbalmente el fenómeno y conectan lo observado con ideas formales del cálculo, realizan la comunicación del modelo. Así, el applet sitúa a los estudiantes en un proceso auténtico de modelación: observar, abstraer, representar, analizar y validar, construyendo una comprensión profunda de la función como herramienta para describir cambios. El pensamiento covariacional se pone en juego de manera natural en este tipo de situaciones, porque el estudiante debe coordinar mentalmente cómo dos magnitudes varían al mismo tiempo dentro del fenómeno real. Cuando una actividad presenta una relación dinámica, el estudiante no solo observa cambios, sino que debe comprender la relación entre los cambios, como un incremento en una variable produce un cambio correspondiente en la otra, con qué regularidad ocurre y qué patrones emergen de esa variación conjunta. Esto implica imaginar, comparar y anticipar comportamientos, así como analizar la relación entre las magnitudes y decir si es constante, creciente, decreciente o variable. Además, las representaciones gráficas, tabulares o dinámicas exigen que el estudiante conecte los registros entre sí, interpretando cada punto o tramo como el resultado de una variación simultánea. En ese sentido, este tipo de situaciones no solo permiten, sino que exigen el desarrollo del pensamiento covariacional, ya que la comprensión profunda del fenómeno depende de la capacidad del estudiante para relacionar la variación de una magnitud con la variación de otra y para conceptualizar esa relación como el fundamento mismo de una función. En este sentido, ¿cuáles son las posibles dificultades que pueden presentar los estudiantes? Los estudiantes que se enfrentan por primera vez a este tipo de situaciones de modelación dinámica con fenómenos reales pueden presentar diversas dificultades conceptuales y representacionales, como por ejemplo la incapacidad para identificar correctamente qué magnitud depende de cuál, los lleva a confundir la variable independiente con la dependiente o a pensar que ambas cambian por igual, evidenciando que aún no consolidan la noción de covariación dirigida. Asimismo, muchos mantienen una concepción rígida de una función como una fórmula, por lo que se sienten inseguros ante actividades que parten del fenómeno y no de una expresión algebraica. También se observan obstáculos en la lectura e interpretación de gráficas. Algunos las interpretan como dibujos estáticos sin reconocerlas como representaciones dinámicas de un proceso que evoluciona en el tiempo. Esta dificultad se agrava cuando deben articular lo observado con tablas, descripciones verbales o registros numéricos, pues la coordinación entre múltiples representaciones suele fragmentarse. Aunque sean capaces de describir lo que ven, a muchos les cuesta justificar sus afirmaciones o argumentar por qué la relación modelada puede considerarse una función, mostrando que la transición desde la observación empírica hacia el razonamiento matemático sigue siendo un reto en la introducción al cálculo. En el desarrollo de las actividades planteadas para la clase se elaboró un libro de GeoGebra titulado Introducción a la función lineal, como se puede ver en pantalla. En este libro se encontrarán actividades que permitan explorar, analizar y comprender el cambio de magnitudes en fenómenos y situaciones reales. Este libro se compone de dos capítulos, uno titulado Cercando terrenos y otro Llenado de tanque. En la primera actividad titulada Cercando terrenos,
que se planea realizar en primera instancia con los estudiantes, se plantea lo siguiente. Juan cuenta con 20 metros de malla ciclónica para construir un corral destinado a sus ovejas. El corral debe tener forma rectangular o cuadrada. Juan quiere que tenga la mayor área posible. ¿Cómo podemos ayudarle a determinar las dimensiones óptimas de su corral? Bueno, en esta actividad a los estudiantes se les muestra lo que ven en pantalla. Pueden manipular el deslizador y al manipularlo se modifica tanto la base como la altura del rectángulo o cuadrado formado. Esto le permitirá a los estudiantes analizar cómo cambian las dimensiones. ¿Qué pasa cuando uno aumenta? ¿Qué pasa con la otra dimensión? Y se les plantean las siguientes preguntas. La primera dice, cuando aumentas la base moviendo un deslizador, ¿qué ocurre inmediatamente con la altura? La segunda se les propone cambiar la base en pequeños incrementos y se les pregunta, ¿la altura cambia siempre en la misma dirección? ¿Qué indica esto sobre cómo se relacionan ambas medidas? Y se les pide que justifiquen sus razonamientos. En la tercera se le pide que se detengan diferentes posiciones. Ahí se le propone que lo hagan en tres posiciones distintas. Observen los valores de la base y de la altura y traten de determinar qué patrón común encuentran entre esos pares que se les muestran en el lápiz. En una cuarta pregunta se les pide observar los valores y se les pide que si la base aumenta en 2 metros, analicen cuánto disminuye la altura. Y se les pregunte si ese cambio es siempre el mismo o bueno, qué les sugiere eso sobre la forma y la relación entre la base y la altura del rectángulo que se está formando. Se les pide también que identifiquen visualmente dos puntos que estén bien separados y que correspondan a la esquina superior derecha. Con esto se espera que los estudiantes elaboren varios rectángulos y de manera superpuesta para que observen luego en la parte superior de cada rectángulo el puntito que se ubica y analicen luego qué pasa si trazan una línea que pasa exactamente por esos dos puntos. A ver si los puntos se encuentran sobre la misma línea y pasan exactamente sin tocar otros puntos. Entonces, una vez trazada la recta, revisa si los demás puntos quedan sobre ella. Si es así, ¿qué indica esto sobre la relación entre la base y la altura cuando el perímetro es fijo? Porque ahí ellos deben formar los diferentes rectángulos y cuadrados teniendo en cuenta que el perímetro máximo que plantea el problema es de 20 metros. Bueno, y finalmente se les pide que con base en el razonamiento que hicieron, en la recta que pudieron de pronto dibujar anteriormente, utilizando GeoGebra, se les pide que si pueden escribir una ecuación que exprese la relación entre la base y la altura. En donde mencionaba hace un momento la construcción de la línea recta utilizando los dos puntos trazados en la esquina superior derecha de los cuadrados o rectángulos construidos por los estudiantes, lo que se espera es que ellos identifiquen la función lineal representada en la gráfica que muestra un comportamiento decreciente, lo que significa que a medida que la base aumenta, la altura disminuye de manera constante y uniforme. La recta desciende con pendiente negativa, por lo que cada incremento en la base produce una reducción proporcional en la altura. En conjunto, la gráfica evidencia una relación lineal inversa entre la base y la altura. Una variable crece mientras la otra decrece a ritmo constante. Como segunda actividad planteada a los estudiantes en esta clase se tiene el llenado de tanque. La siguiente aplicación simula el proceso de llenado de un tanque con capacidad de 10 litros mediante un grifo de flujo ajustable. Asignen los valores correspondientes al flujo y al volumen inicial de agua en el tanque. Utiliza los botones para controlar la animación. En la parte derecha se presenta un gráfico que relaciona las variables del proceso. Selecciona el tipo de gráfico que desea visualizar y tenga en cuenta que para esta actividad trabajaremos con la representación de volumen versus tiempo. Bueno, entonces acá en el gráfico del lado derecho se le pide al estudiante que seleccione el gráfico de volumen versus tiempo, como se ve en pantalla. Y del lado izquierdo puede manipular el flujo, puede manipular el contenido inicial y si presionan estos botones, el tanque comienza a llenarse progresivamente. Frente a este problema, se les plantea a los estudiantes las siguientes preguntas. Se les pide seleccionar el gráfico de volumen versus tiempo, como se mencionaba anteriormente, y se les pregunta cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente. Y también si para un mismo instante de tiempo siempre hay un único volumen.
Luego se les pide fijar un valor del flujo y hacer correr la animación. Describir cómo cambia el volumen cuando aumenta el tiempo. Se les pregunta si sube de forma uniforme o irregular. También qué aspecto de la recta refleja este comportamiento. En en ambas preguntas se les pide que justifiquen sus razonamientos. También se les pide que mantengan el flujo constante y modifiquen el contenido inicial. ¿Qué efecto tiene en la gráfica el aumentar o disminuir el contenido inicial? ¿Qué elemento de la función representa? Luego, se les pide que analicen cuando se mueve el deslizador del flujo. La gráfica cambia de inclinación. Se les pide explicar qué indica esa inclinación sobre el ritmo con el que se eleva el agua en el tanque. Luego se les plantea una situación para que piensen en lo siguiente. Necesitamos que el tanque llegue a 9 litros en 6 segundos. Usando los deslizadores de flujo y contenido inicial, ajuste los parámetros para lograrlo. Entonces se les pide que expliquen el procedimiento y comprueben si su predicción fue correcta. También, qué elementos tuvieron en cuenta para resolver esta situación. Por último, se les pregunta qué pasaría si el flujo no fuese constante en el tiempo. Por ejemplo, si aumentara a mitad del proceso. La gráfica seguiría siendo una recta. Esto con el fin de que los estudiantes puedan entender que la función lineal representa un cambio que se da de manera constante. Cabe mencionar que para fomentar y desarrollar el proceso de comunicación se les pedirá a los estudiantes que vayan socializando sus ideas con sus demás compañeros. Esto con el fin de que contrasten las conjeturas y demás ideas o situaciones que se vayan planteando con el fin de que el aprendizaje sea de manera más enriquecedora y se construya con las ideas de los demás compañeros. Eso también con el fin de identificar posibles errores que puedan estar cometiendo, errores que tengan de pronto estudiantes en común y también aspectos que favorezcan el aprendizaje para todos. En conclusión, podemos decir que la clase permitirá que los estudiantes comprendan el concepto de función lineal mediante la exploración de situaciones reales apoyadas en herramientas digitales y simulaciones dinámicas. El uso de tecnología facilitará que visualicen de manera inmediata cómo los cambios en una variable afectarán a la otra, reconociendo así relaciones lineales en contextos significativos. Al manipular deslizadores, observar gráficos y analizar comportamientos en tiempo real, los estudiantes identificarán y comenzarán a tener nociones sobre la pendiente, el intercepto y el carácter creciente o decreciente de una función, fortaleciendo su comprensión conceptual. En conjunto, la integración de tecnología no solo hará más accesible y tangible la idea de función lineal, sino que también promoverá una participación activa y un aprendizaje más profundo. Y muchas gracias por su atención.